En el día de hoy nos pretendemos centrar en una serie de conceptos que son clave en el análisis interno de una empresa. Son los conceptos de recursos, competencias, competencias nucleares y capacidades. ¿Por qué estos conceptos son tan importantes? Bueno, ocurre que cuando miramos en el interior de una empresa con una perspectiva estratégica, estamos buscando cosas muy concretas, cosas que me ayuden a mejorar la ventaja competitiva. Y es importante contar con unos nombres que me permitan identificar pues, esos aspectos tan concretos que andamos buscando. Tratamos de ser lo más precisos posibles cuando estamos haciendo ese análisis interno. En general, nosotros lo que vamos a buscar en el interior de la empresa van a ser lo que vamos a llamar capacidades estratégicas. Las capacidades estratégicas son el conjunto de recursos y competencias que hay dentro de una empresa. Pero claro, necesitamos también saber qué es un recurso y qué es una competencia. Pues bien, cuando hablamos de recursos, nos estamos refiriendo a todos los activos, tanto tangibles como intangibles, de los que puede disponer una organización e idealmente controlarlo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol, pues seguramente algunos de sus activos serían los balones de fútbol de los que este equipo de fútbol puede disponer. En cambio, cuando hablamos de competencias, de lo que hablamos son de habilidades. Las habilidades siempre son intangibles, son la capacidad de poder gestionar distintos recursos para desarrollar una actividad. Por ejemplo, en ese equipo de fútbol del que veníamos hablando, pueden tener una habilidad muy avanzada pues, para hacer jugadas a balón parado desde la esquina o desde el centro del campo. En cualquier caso, lo importante es, en una organización, las habilidades son la capacidad de gestionar distintos recursos. Hay distintos tipos de recursos, como ya hemos avanzado. Queremos detallar un poquito más ese aspecto. Como decíamos hace un momento, podemos encontrarnos con recursos tangibles, por una parte. ¿Qué tenemos dentro de los recursos tangibles? Bien, pues ahí nos podemos encontrar con lo que denominaríamos activos físicos, por ejemplo, una fábrica, máquinas, vehículos, terrenos, o lo que llamaríamos activos financieros, que serían básicamente pues, dinero en metálico, derechos de cobro, etc. Por otra parte, decíamos que también los recursos pueden ser intangibles, y dentro de los recursos intangibles, a su vez, hay dos tipos. Recursos intangibles relacionados con las personas, lo que podemos llamar capital humano, como la formación, la experiencia, la motivación que esas personas que trabajan en la organización tienen, y otros que no tienen nada que ver con las personas, como podrían ser pues, recursos tecnológicos como una patente o una base de datos, o otros de tipo organizativo, como la reputación o la marca de una empresa. Todo esto son recursos, tangibles e intangibles. Es importante subrayar que la propiedad de los recursos no siempre es importante desde un punto de vista estratégico. Normalmente, por ejemplo, en contabilidad ese es un aspecto clave, el que seamos o no propietarios de ese recurso para incluirlo entre nuestros activos. En estrategia lo importante es que podamos disponer de ese recurso y, si es posible, controlarlo. Esto abre la puerta a que haya recursos muy interesantes cuando los podemos estar compartiendo con una organización o incluso cuando están a nuestra disposición en el territorio donde está la empresa. Antes hemos hablado de los tipos de recursos, podemos hablar también de distintos tipos de competencias. Y cuando hablamos de distintos tipos de competencias, podemos distinguir entre funcionales, en donde normalmente nos estamos centrando en ciertas áreas, por ejemplo, saber vender, tener una logística eficiente, la gestión del endeudamiento, o podríamos estar hablando de competencias de tipo cultural. Aquí las competencias culturales normalmente engloban distintas áreas funcionales, como por ejemplo, entre las competencias culturales más apreciadas en los últimos años, el ser capaz de cambiar o el ser capaz de tener una flexibilidad
importante en la empresa. Hay algunas empresas que la tienen y la tienen muy avanzada y otras empresas que no la tienen o son muy rígidas de cara a cambiar. Como vemos, puede haber muchos recursos y muchas competencias en una empresa cualquiera, pero también nos vamos dando cuenta que son muy distintos en cuanto a características y también en cuanto a su importancia. El tema de la importancia de los recursos y competencias es fundamental cuando estamos haciendo el planteamiento de una estrategia. Por eso, también queremos matizar un poco cómo llamamos a cada uno de los recursos y competencias en función de su importancia. Se pueden fijar en este ejemplo en donde tenemos algunas fotografías de una empresa que es líder en su sector. Estas fotografías nos permiten entender hasta qué punto los recursos pueden ser muy diversos. Por ejemplo, esta que es una empresa del sector textil, pues aquí estamos viendo algunos de sus recursos tecnológicos como maquinaria y vemos arriba también algunas de sus materias primas. Aquí vemos algunos de sus empleados, que son empleados que aportan una formación, una cualificación, una creatividad también, o aquí vemos algunos de sus vehículos, en este caso vehículos de transporte interno y algunos también de las materias primas que ellos están utilizando. Si ponemos todo junto, vemos que hay una variedad de cosas y una heterogeneidad bastante importante. ¿Cómo vamos a denominar a cada una de estas cosas según cómo de importantes sean para la empresa? Bueno, pues nos vamos a centrar sobre todo en dos aspectos. Un primer aspecto es que esos recursos sean necesarios en un nivel mínimo para poder funcionar. Es decir, necesitemos un nivel umbral de esos recursos o competencias para poder funcionar. Ahí vamos a llamar recursos umbrales, que pueden ser tanto tangibles o intangibles, a ese nivel mínimo de recursos que necesitamos. Por ejemplo, en una empresa de transportes puede ser la necesidad de tener un cierto nivel de combustible para aprovisionar nuestros recursos. Igualmente, las competencias umbrales, que serían un nivel mínimo de habilidad para poder funcionar, como podrían ser en muchas empresas, pues el que sus empleados sean capaces de entender conceptos básicos numéricos de sumas, restas o multiplicaciones. Lo importante, sin embargo, es sobre todo aquellos recursos que me permiten obtener una ventaja competitiva y aquellas competencias que me permiten obtener una ventaja competitiva. En general, a los recursos que me permiten obtener una ventaja competitiva los vamos a llamar recursos únicos y a las competencias que me permiten tener una ventaja competitiva las vamos a llamar competencias nucleares. Las competencias nucleares suelen ser bastante más apreciadas e importantes que los recursos únicos, que son mucho más difíciles tanto de encontrar como de mantener. Tenemos otro vídeo en el canal donde explicamos precisamente las diferencias que hacen que un recurso se convierta en único y sobre todo que una competencia se convierta en una competencia nuclear. Para concluir, en este vídeo lo que hemos tratado de sintetizar son las características claves de los conceptos de capacidad, recurso y competencia. Decíamos que las capacidades engloban todos los recursos y competencias, pero los recursos y las competencias tienen una diferencia fundamental. Los recursos son sobre todo activos, tangibles o intangibles, y las competencias son habilidades, capacidades, por tanto siempre intangibles. Los recursos más importantes los vamos a llamar recursos únicos y a las competencias más importantes competencias nucleares. Nada más por hoy, muchas gracias.